Hoy es lunes 16 de agosto del 2021. De verdad nos encanta muchísimo que esté en sintonía de nuestra estación televisora. Esto está transmitido también en simultáneo en todas nuestras plataformas. Y está ya con nosotros José Urbina. Es que estaba viendo en Twitter, fíjate, de José Valdés, pero igual, ¿verdad? Sí. Se le ocurrió, pero es un gran gusto. Un buen amigo además, José Valdés. Sí, pero es un buen gusto tenerte, José, bienvenido. Muchas gracias, Medardo, de verdad que es un privilegio poder compartir con este público que siempre está muy atento y muy activo, que es lo que más me agrada. Siempre están escribiendo desde diferentes puntos, no solo del territorio, sino de cualquier punto de Estados Unidos y de otros países. Así que un gran abrazo para ustedes y gracias, Medardo, por la oportunidad. Ok, gracias, José. José forma parte de las comisiones de Salud y Obras Públicas, entre otras, en la Asamblea Legislativa. Hay mucho que conversar. Son 100 días ya de esta nueva Asamblea Legislativa. Hay muchísimos decretos que han ocurrido. ¿Tú cómo lo evalúas personalmente, José, los primeros 100 días? Obviamente ya pasaron más, pero los primeros 100 días de esta Asamblea Legislativa. La característica principal de la nueva Asamblea Legislativa son, yo diría, 3 características. La primera, que es una nueva Asamblea muy productiva, una nueva Asamblea accesible. Sí. Y una nueva Asamblea eficiente. Está haciendo que los proyectos de formación de ley avancen con la velocidad en lo que espera la población. Quizás lo más importante, Medardo, es ver qué es lo que había cuando nosotros llegamos a la Asamblea, qué encontramos. Por ejemplo, yo que estoy en la Comisión de Salud, cuando nosotros revisamos los expedientes que venían en estudio de parte de las viejas asambleas, por ejemplo, desde 1997 venían engavetando documentos en la Comisión de Salud que tenía que ver con regulación de diferentes aspectos del área de salud, sobre todo el área del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué nos dice esto? Imagínense, desde 1997 venían cargando documentos en la Comisión de Salud y desde entonces no le habían dado trámite. Estamos hablando de algunas iniciativas de ley que presentaron desde aquel entonces para ir estableciendo algunos derechos para los empleados, regulación para ciertas prácticas clínicas, pero en fin, todos esos documentos tenían 20 años de estar ahí y no se estudiaban. Imagínense qué significa eso, la falta de voluntad de la vieja asamblea de hacer que algunos temas avanzaran. Pero por otra parte encontramos, por ejemplo, 5 iniciativas para reformar la ley de medicamentos. El diputado Rodolfo Parker, el partido Arena, y también el partido FMLN habían introducido piezas con el deseo de reformar la ley de medicamentos y, por un lado, iba encaminado incluso a quitar la regulación de precios de los medicamentos. Y esa iniciativa que estaba ahí en la Comisión de Salud, de lo que encontramos, por ejemplo, esta que tiene que ver propiamente con el aspecto de regulación de precios, era una iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker. Entonces, anteriormente se legislaba para castigar a la población, se legislaba para los patrocinadores, para proteger los intereses de las personas que los habían colocado en esas sillas. Hicimos una limpieza total. ¿Y qué ha pasado en 100 días? Primero, al ministro de Salud le hemos dado las herramientas necesarias para que él pueda hacer su trabajo. Pero no solo al ministro de Salud, sino a todo el gabinete. Lo que hemos hecho es dar gobernabilidad. Muchas de las iniciativas que venían arrastrando los viejos diputados, nosotros les hemos dado trámite en el corto tiempo, para que así todos los ministros tengan las condiciones y las herramientas necesarias para trabajar. Nunca se hubiese aprobado, por ejemplo, el plan de rescate agrario. Es un plan maestro que va a impactar positivamente en la generación de empleo en el campo, en la agricultura. Realmente me sentí muy orgulloso, muy contento cuando estábamos dando el voto para poder aprobar este plan, porque se van a generar miles de empleos en el campo. Los jóvenes van a tener la oportunidad de trabajar en diferentes áreas. Y asimismo en el sector de obras públicas, que es la otra comisión donde yo me encuentro, también satisfecho de haber aprobado los recursos para que tengamos el viaducto en Los Chorros. Esto va a generar obviamente una
gran beneficio para la población que circula ahí, que son, bueno, el impacto no solo es la movilidad de las personas, sino también de toda la mercancía que se mueve incluso para Guatemala. Así que va a tener un alto impacto. Y así les puedo hablar de otras reformas que hemos hecho, por ejemplo, siempre en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. La anterior asamblea, la vieja asamblea, nunca quiso escuchar a las comunidades que pedían ser escuchados porque no se les podía legalizar sus terrenos, sus lotificaciones. Ahora hemos hecho una prórroga a esa ley para que toda la población que por mucho tiempo, por 10 años o por 20 años, compró su casa, compró su lote, pero nunca pudo sacar su escritura, nunca pudo sacar su documento porque muchas lotificadoras sorprendieron la buena fe de las personas y nunca se las dieron porque estaban en situación irregular. Eso nosotros ya lo corregimos y así vamos haciendo justicia en diferentes áreas. En estos primeros 100 días les puedo decir con satisfacción que ya iniciamos el estudio de grandes temas que la población estaba esperando, por ejemplo, la ley de agua. Este es un tema donde ustedes pueden ver cómo se está escuchando a todos los sectores y al final tengamos una ley que sea integral. Nosotros sabemos muy bien quiénes son los que entorpecían la iniciativa de la ley de agua. ¿Y por qué durante 20 años se venía hablando de esta ley y nunca se aprobó? Bueno, porque en El Salvador han habido sectores con mucho dinero que patrocinaban a los diputados y que son los que se benefician del agua, de la industria de las bebidas, y no les interesaba esta ley. Ahora esto va a cambiar, pero imagínense el negocio, qué interesante para estas personas. Por un lado, el uso del agua, que yo siempre lo he repetido, el uso del agua que ha sido más para los cañales, sí. Ahí está todo el agua, sí. Pero en muchas colonias jamás ha caído agua, pero en los cañales nunca ha faltado. Pero en muchas comunidades a veces cae el agua o ha caído el agua una vez al año, a los 6 meses, a los 3 meses. Entonces, y lo peor es que contaminan el agua. Eso es lo peor, que han generado contaminación, generado problemas de salud en las comunidades. Y por otro lado está el negocio de limpiar el agua, de darle tratamiento al agua. Es decir, hacían negocio contaminando el agua y hacían negocio también potabilizando el agua. Así es que era un negocio redondo. Así que te puedo decir, Medardo, que en estos 100 días estoy satisfecho de decirle a la población salvadoreña que ya estamos abordando los temas más profundos. De entrada lo que hemos hecho es sacar la mora de trabajo que había de la vieja asamblea y ahora vamos a comenzar a trabajar ya otros temas que son muy importantes para la población. Hay temas que nos comenta el diputado José Urbina, que son muy importantes. Usted nos acaba de decir, por ejemplo, que encontró en la Comisión de Salud 5 iniciativas para reformar la ley de medicamentos. O sea, las iniciativas quedaron allí y entre una de ellas era quitar la regulación de la ley. Iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker. Fundamentalmente, diputado, ¿qué era lo que quería esta iniciativa? ¿Qué buscaba? ¿Qué era lo que pretendía? El principal opositor de la ley de medicamentos fue él. Okay. Cuando estuvo en discusión la ley de medicamentos en la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley. Pasó 10 años discutiéndose, pero el que más se oponía era este exdiputado, porque nosotros sabemos que su bufete jurídico siempre ha protegido a estos sectores. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando se aprobó la ley en el año 2012, él fue el primero en oponerse. Y al final la terminaron aprobando porque hubo una coyuntura electoral. Pero cuando entraron en vigencia los precios de los medicamentos, nosotros recordamos muy bien que él era prácticamente uno de los voceros de un sector de las droguerías. La aprobaron una noche a la carrera, a la madrugada, por unas elecciones, y de plano ya mucho tiempo tenía de engavetada ahí la ley de medicamentos, de plano ya no aguantaban más, tuvo muchísimos años ahí, y como usted muy bien dice, la aprobaron por esa coyuntura con más. En el fondo no era por quererle servir al pueblo, pero esa iniciativa que usted estaba explicando, ¿qué es lo que buscaba? Lo que buscaba básicamente era dejar sin efecto la regulación de precios. El Salvador ha tenido los precios de medicamentos más altos de Centroamérica e incluso de América Latina. Entonces, cuando uno hace revisión de precios comparativos, encontrás que en otros países los precios son mucho más bajos. Sobre todo estamos hablando de productos que son muy sensibles para la salud de la población, medicamentos para la hipertensión, para el cáncer incluso, que en El Salvador son carísimos. Hay un monopolio de los medicamentos contra el cáncer. Entonces, ¿cuál era la idea? Dejar sin efecto esa regulación. ¿Por qué? Porque el Salvador ha tenido los precios de medicamentos más altos de Centroamérica e incluso de América Latina. Entonces, cuando uno hace revisión de precios comparativos, encontrás que en otros países los precios son mucho más bajos. Sobre todo estamos hablando de productos que son muy sensibles para la salud de la población, medicamentos para la hipertensión, para el cáncer incluso, que en El Salvador son carísimos. Hay un monopolio de los medicamentos contra el cáncer. Entonces, ¿cuál era la idea? Dejar sin efecto esa regulación.
¿verdad? Que no hubiese control de precios, que el mercado se regule por sí mismo. Pero ya nos dimos cuenta que en la pandemia esto no funciona así y que muchos gobiernos tuvieron que intervenir para controlar los precios. Sí. Algo que nunca había pasado, por ejemplo, en el país vecino, Guatemala, cuando ellos vieron nuestro modelo de regulación, porque el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando vio que le estaban subiendo el precio a los insumos en el momento en que estaba lo más fuerte de la pandemia, Sí. le subieron precio a mascarillas, alcohol gel y todos los equipos de protección. El presidente estableció que se iba a poner un techo y que la Defensoría del Consumidor iba a estar vigilando de que no se pasaran de ese techo. Bueno, entonces ellos lo que querían era que no hubiese ningún techo para la regulación de precios. Entonces por ahí andaban. Los intereses de la anterior asamblea eran proteger a sus financistas y punto. Eso era todo. No le interesaban realmente los grandes temas que impactaran positivamente a la población. Eso y sí en era. la Comisión de Vivienda, diputados, ¿qué iniciativas le llamaron la atención a usted que de plano era lo que mostraba de por qué el país estaba tan postrado? Bueno, en el tema prácticamente de obras públicas, primero, ahí lo que encontramos nosotros es cuando pedimos el historial de a quienes se habían recibido y quienes decidían, prácticamente Sí. ahí no eran ni los diputados, sino que eran un sector del transporte que siempre ha financiado a la Comisión de Transporte. Tú sabes que el presidente de esa comisión ha sido el diputado Carlos Reyes. Sí. Y él ha estado muy vinculado a estos negocios, al tema del transporte. Entonces, ¿a quiénes recibía? Cuando nosotros pedimos la bitácora de reuniones, prácticamente que solo con el sector transportista, con los transportistas, pero ahí nunca vimos en el registro reuniones con los usuarios para preguntarle a los usuarios, para recibir a los usuarios de transporte público y preguntarles, ¿usted está satisfecho con el servicio que recibe? ¿Está satisfecho cómo lo tratan? ¿Está satisfecho con la circulación que hay? Porque ese es otro problema, que como las líneas de buses y microbuses las repartían por intereses económicos y no tanto por estudios de factibilidad, entonces hay zonas del país donde hay una saturación de líneas y hay una enorme competencia que termina generando caos, termina generando conflicto, termina generando situaciones peligrosas para el mismo usuario. Entonces, encontramos ahí, igual que en la Comisión de Salud, que quienes recibían realmente no era a la población salvadoreña, estaban recibiendo a los actores que patrocinaban las leyes. Entonces las leyes nunca se iban a hacer a partir de las necesidades de la población. Te voy a poner un ejemplo sencillo con las notificadoras. Por favor. Una comunidad en el departamento de Cabañas le había pedido cita a la vieja asamblea y pasó 2 años mandando cartas y pidiendo que lo recibieran y Menos mal jamás. que el presidente de la Comisión de Obras Públicas era de allí, de Carlos Cabañas, Reyes, ¿verdad? imagínate, y jamás lo quisieron recibir. Y nosotros, ¿sabes qué hicimos? Como diputados de Nuevas Ideas, nosotros les dijimos, ¿saben qué? Nosotros vamos a ir al territorio a conocer la comunidad para saber por qué no los han recibido. Y fuimos. Y efectivamente, cuando nosotros llegamos a la comunidad. a la comunidad, Ahí en Cabañas, que no lo habían todos, recibido en sí, 2 años. jamás los habían recibido a esta comunidad. Nosotros llegamos y nos encontramos con diferentes problemas. Una señora me decía, mire, diputado Urbina, yo hace 10 años pagué mi casa y yo quisiera pedir un crédito para mejorar, por ejemplo, porque tenía ya problemas con el techo y no, Sí. no lo puedo hacer. Yo quisiera aquí tener acceso a otros servicios y no puedo. No puede contratar telefonía fija, internet, porque no tiene escritura, no tiene un documento. Entonces, esa es la misma situación que nos encontramos en cada una de las viviendas, que son creo que alrededor de 300 viviendas, y todas con situaciones irregulares. Porque lo que ocurría, Medardo, era que estafadores, mafiosos, lotificadores, repartían estos lotes y hacían falsas promesas diciéndole a las personas que ellos le iban a entregar la escritura, pero era mentira, jamás se las dieron. Entonces, cuando escuchamos la realidad de ellos y vimos y escuchamos cada uno de los testimonios, la decisión que tomamos, y obviamente nosotros también estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Vivienda, con la ministra Michelle Sol, conversamos con ella, incluso ella, que es la ministra, sabes, Medardo, que no la quisieron recibir, la vieja asamblea. Ja. No, mandaban a los asesores cuando ella llegaba y le decían, vaya, los asesores que reciban a la ministra. Y los Estando ella ya de ministra. Sí, de ministra, ni siquiera la ministra recibían. Entonces, nosotros hablamos con la ministra de Vivienda
nos explicó a profundidad el problema, lo resolvimos. La nueva asamblea tiene que resolver los problemas que la población pide. Y tú sabes que hay muchas leyes que están todavía por ahí en espera y que obviamente nosotros vamos a ir poco a poco trabajando. Hay un tema que es muy importante, estamos conversando con el diputado José Urbina. Hay un tema que es muy importante, ¿no? Una iniciativa, a ver si me ayuda producción con el apoyo número 11 para contextualizar un poco, continuar con esta conversación muy importante con el diputado José Urbina. Veamos. Una iniciativa que nace de nosotros como Comisión de Salud para hacer un acto de justicia con los profesionales de salud, con los gremios de la salud que participaron el año pasado en las elecciones para las autoridades de las juntas de vigilancia de las diferentes profesiones de la salud del Consejo Superior de Salud Pública, que legítimamente ganaron sus elecciones, pero que la vieja asamblea les quitó la posibilidad de que asumieran sus cargos y no lo hicieron. Este es un acto de justicia. Lo que estamos pidiendo es que se derogue el decreto 684. El artículo 1 de ese decreto dice: se prorrogan las funciones de los representantes del Consejo Superior de Salud Pública y de las juntas de vigilancia de las profesiones de medicina, odontología, médico veterinario y químico y farmacia hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, los estaban reeligiendo para un año más. Diputado, si nos amplía más todo esto, tómese todo el tiempo para explicar, porque hay violación de derechos, evidentemente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que, primero les explico, el Consejo Superior de Salud Pública tiene diferentes juntas de vigilancia de las diferentes profesiones relacionadas a la salud. Lo que hacen ellos es vigilar, controlar y autorizar las buenas prácticas clínicas, establecimientos como laboratorios, por ejemplo, si alguien quiere poner un laboratorio, un consultorio médico. Eso, ellos lo que hacen, esta autoridad, es regular todo eso, pero siempre ha sido controlado por ARENA y FMLN. Entonces, lo que ocurrió ahí fue el artículo 7 de la ley del Consejo Superior de Salud Pública dice que las autoridades solamente van a poder estar en su cargo 2 años y no van a poder reelegirse con el periodo, en el periodo inmediato. Entonces, estas autoridades que pusieron los gobiernos de ARENA y FMLN, su tiempo terminaba el año pasado en diciembre, el 31 de diciembre. Pero ¿qué ocurrió? La vieja asamblea, sospechando que iban a perder el poder y como no iban bien en las encuestas, entonces lo que hicieron fue establecer un decreto para prorrogarles el tiempo de vigencia en el cargo, algo ilegal, porque la ley dice que solamente pueden estar 2 años en su periodo, pero la vieja asamblea, para seguirlos manteniendo ahí, dice: prorróguese para que puedan estar 1 año más en sus cargos, es decir, para este 31 de diciembre. Ya llevan medio año en el puesto porque la vieja asamblea les dio esa posibilidad. Entonces, cuando la asamblea lo aprueba, el presidente lo vetó. Al revisar su equipo jurídico que definitivamente estaban violando los derechos de las nuevas autoridades que querían entrar. Entonces, en noviembre del año pasado se celebraron nuevas elecciones, tal como lo dice el artículo 5 de la ley del Consejo Superior Pública. Celebraron todas las elecciones y salieron electos nuevas autoridades, pero ellos nunca asumieron el cargo. Estas nuevas autoridades, obviamente, cuando se dio cuenta ARENA y FMLN que habían perdido las personas que estaban vinculadas a sus intereses, entonces obviamente se promueve una controversia en la Sala de lo Constitucional y la Sala resuelve, entonces dándole la razón a los viejos diputados para que estuvieran en sus cargos el año. No, 2 años, todo el periodo les dio. Entonces, ¿qué pasó? Se burló a todos los profesionales de la salud que el año pasado fueron electos legítimamente. Entre los gremios se eligen. ¿Cómo funciona? Bueno, entre los mismos gremios de los distintos sectores se eligen y así es como salieron electas nuevas autoridades. Ellos nunca... ¿Qué dijo la sala, José, con aquellos que ya habían resultado electos y no pudieron asumir?
No los toman en la resolución. No los tomó en cuenta, simplemente le dio la razón a la vieja asamblea y dijo, prorróguese. Por un año. Un año, no, la vieja asamblea dijo un año, pero la sala, como ve que el artículo 7 dice que son 2 años, les da 2 años más. Le da los 2 años. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Introducir una pieza la semana anterior para poder derogar ese decreto. 684, es el decreto 684, lo que queremos es derogarlo para que entonces, y de luego mandar un escrito a la sala para darle seguimiento al proceso, y lo que queremos es que las autoridades que fueron electas ocupen sus cargos en el Consejo Superior de Salud Pública y en las distintas juntas de vigilancia. Eso es lo que nosotros pedimos, es un acto de justicia. Sí. Es muy importante, ¿no? Porque la gente evidentemente sembró muchas esperanzas en esta Asamblea Legislativa y ese tipo de acciones es un acto de justicia. A nosotros nos buscaron los profesionales de salud electos, nos llamaron, nos han escrito y nos dicen, miren diputados, nosotros participamos en un ejercicio para elegir nuevas autoridades, pero lamentablemente la vieja asamblea no le interesó este proceso. Claro, ¿y por qué cree usted que no querían que hubiesen nuevas autoridades? Bueno, porque ellos estaban de alguna manera protegiendo también sus intereses en las juntas de vigilancia, en esa institución que ha controlado siempre el gobierno de Arena y FMLN. Para que usted tenga más contexto, el Consejo Superior de Salud Pública, antes de que existiera la ley de medicamentos, era la institución que verificaba y controlaba los medicamentos en El Salvador. Y usted ya se imagina quién controlaba esa institución antes del año 2012. En el año 2012 se le quitó la potestad al Consejo Superior de Salud Pública, que por cierto nunca la tuvo, pero que los viejos gobiernos se la dieron, la potestad de regular el mercado farmacéutico. Entonces, en el 2012 la ley de medicamentos crea una nueva institución, la Dirección Nacional de Medicamentos, que le quita esas atribuciones que tienen que ver con el control de la calidad de los medicamentos, la supervisión de todas las importaciones, la regulación de todas las importaciones, no solo de medicamentos, sino también de insumos y de otras sustancias químicas, y también la regulación de precios. Esa institución era la que controlaba sobre todo Arena antes del año 2012, y ahí es donde prácticamente se decidía importar los medicamentos más caros del Salvador. No había ningún control. ¿Sabe cuántos inspectores había en ese consejo? Que hasta hoy se va a cambiar, porque siempre han estado las autoridades de Arena y FMLN. Sí. Hasta hoy se va a cambiar. Solamente tenían 3 inspectores. ¿Para todo el país? Para 2.000 farmacias. ¿En serio? Para 300 droguerías. Para 50 laboratorios. ¿Cómo iban a alcanzar 3 inspectores? Pues claro, porque los viejos gobiernos, los gobiernos de Arena, nunca les interesó el control, la vigilancia de que se aplicara la ley, porque no les importaba la población, les importaba sus negocios. Lo mismo pasó con el gobierno de Alfredo Cristiani. Ustedes saben, población salvadoreña, que el Ministerio de Trabajo tenía una fuerza de inspectores muy fuerte desde los gobiernos de Napoleón Duarte. El Ministerio de Trabajo tenía mucha vigilancia para verificar que se cumplieran los derechos de los trabajadores. Alfredo Cristiani lo que hizo fue quitarle toda la fuerza. Y poco a poco fueron quitando los inspectores, hasta reducirlo al mínimo, porque no querían ninguna vigilancia ni ningún control. Eso es la diferencia. Nosotros sí pensamos en la población, sí estamos pensando en los usuarios. Entonces, por eso es importante lo que estamos haciendo con el Consejo Superior de Salud Pública. Y con aquello de la flexibilidad laboral, ahí también hubo muchas violaciones que se instaló en ese tipo de gobiernos, evidentemente. A ver si me regala producción el apoyo número 12 para continuar conversando con José Urbina sobre temas que son importantes, que hoy uno puede darle seguimiento al trabajo y al funcionamiento de un diputado. Tú colocaste recientemente, cuando se cuestiona a los viejos políticos por qué no hicieron los cambios que esperaba la gente, responden que no les alcanzó el dinero. Pero cuando se trata de sobresueldos y desvío de fondos a las ONG de fachada, sí hubo tiempo para beneficiarse. Además, dicen que fue legal. A ver, diputado, este tema ya está fundamentalmente claro por usted. Desarróllenos todo esto que es muy importante, porque siempre
Los salvadoreños están muy atentos en nuestro programa y siempre quieren valoraciones de los diputados, 55 diputados ahí en la Asamblea Legislativa que han generado muchísimas esperanzas en los salvadoreños y en estos meses, evidentemente, mucha satisfacción de las acciones hechas. El gobierno ejecutivo, el legislativo y el judicial ha funcionado solamente para corporaciones y para altos intereses. Eso es lo que estoy diciendo de fondo en este mensaje. Cuando le cuestionó, cuando salió el gobierno de Arena, repitieron el mismo mensaje. Ellos dijeron, no nos alcanzó el tiempo para hacer todos los cambios. ¿Pero cuáles cambios? Cambios en los patrimonios de ellos, porque las escuelas estaban cayendo, los hospitales estaban peor, en fin, por donde viéramos el servicio público estaba hecho un desastre. Lo mismo pasó con FMLN. Ellos dicen, es que 10 años no nos alcanzó, hubiésemos querido 20 años más. Bueno, en 10 años tuvieron miles y miles de millones de dólares para hacer una justicia, al menos en el sector salud. Hubiesen hecho los cambios que la población esperaba. Tiempo sí hubo para estar creando ONGs, tiempo sí hubo para ponerse de acuerdo entre ellos y estar cobrando los sobresueldos, porque para eso sí hubo tiempo. Tiempo sí hubo para recibir los maletines. ¿Qué es lo que ellos dicen ahora que van a las comisiones? Que todo fue legal. Que la Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de probidad, los dejó limpios. Que la Corte de Cuentas igual. Claro, ¿y cómo no los iban a limpiar si ellos mismos los elegían? Eso es obvio. Pero ¿por qué digo que no les alcanzó el tiempo para hacer los beneficios de la población? Y ellos decían que necesitaban más tiempo. Bueno, ¿y cuánto tiempo necesitamos para cambiar el país? Si en 2 años usted ha visto un sistema de salud moribundo, deteriorado, deplorable, ha sido levantado para que la Organización Mundial de la Salud, por primera vez en la historia, haya dicho que El Salvador está haciendo los cambios suficientes en el sistema de salud, porque lo reconoció, no solamente del manejo de la pandemia, sino los cambios en el sistema de salud para, primero, declararnos libres de malaria. Sí. Y han visto cómo El Salvador está siendo un ejemplo, no solo en el manejo y control de la pandemia, sino que en el proceso de combate a la pandemia, el sistema sanitario se está transformando, con nueva infraestructura, más personal, las cadenas de suministro de insumos y de medicamentos mucho más eficientes, todo más coordinado, un trabajo articulado en equipo, un gobierno que así está articulado. En gobiernos anteriores no funcionaba así. Cada ministro sentía que era tenía un gobierno propio, autónomo, y no quería colaborar con otros ministerios. Así funcionaba, no les interesaba realmente la salud de la población. Ahora veamos qué pasaba en justicia o qué ha pasado. Por ejemplo, la Fiscalía, y siguiendo con el ejemplo de la ley de medicamentos, sí, en el año 2013 hubo varios avisos a la Fiscalía para denunciar una droguería, sobre todo del expresidente Alfredo Cristiani, por el tema de abuso de precios y porque no estaba etiquetando. En ese momento no quería etiquetar los precios. Entonces, ¿qué pasó? La Fiscalía archivó todo eso. Yo le preguntaría al actual fiscal que vaya a revisar todos esos avisos que hubo, porque no ha habido justicia en esos temas. ¿Cuántos avisos de usuarios que fueron a poner a la Fiscalía? Usted recuerda aquel caso lamentable de una persona que le inyectaron por error una droga distinta en el Seguro Social, en el año 2015, si no me equivoco, y falleció. Sí. Fue la familia, la Fiscalía, jamás hubo justicia. Por años ha pasado lo mismo, de personas que se les ha vulnerado sus derechos en salud. Los pacientes antes pasaban marchando y manifestándose, iban a la Corte Suprema de Justicia para ser escuchados porque no habían medicamentos para tratar sus enfermedades. Eso ya no lo vemos ahora, porque ahora sí hay medicamentos y estamos utilizando los mismos recursos de gobiernos anteriores. La diferencia es que hoy sí hay voluntad, pero la población antes estaba vulnerable. ¿Cuántos casos de mala praxis fueron denunciados en la Fiscalía y nunca fueron escuchados? Entonces, hoy estamos viendo algo diferente. Hoy estamos viendo que el sistema de justicia debe funcionar porque tiene un gran desafío. Sí. Si tenemos una nueva asamblea comprometida con que estas cosas irregulares se puedan esclarecer, también estamos viendo una fiscalía que tiene que ser valiente en este tema, porque al final la población lo que espera es justicia.
Muy bien, estamos conversando con el diputado José Urbina sobre temas muy importantes. Vamos a hacer nuestra primera pausa cuando vengamos a ahondar en este tema y dejo ya la pregunta planteada. Yo recuerdo haber escuchado recientemente a un diputado, creo que fue al diputado Romeo Auerbach de Ghana, que le escuché que, por ejemplo, que forma parte de la comisión que investiga los fondos a las ONG, que habían desembolsos, por ejemplo, decía él, para la Universidad Centroamericana, UCA, en el año 2019, si no mal me equivoco, de $500,000, y él mismo decía que le extrañaba, porque usted va a la UCA, por ejemplo, le cobran el parqueo, ¿verdad? Y en el 2020, $800,000, y así hay muchísimas ONG que han recibido fondos. Vimos también la manera como el que fuera secretario jurídico de la presidencia de Elías Antonio Saca reconoció haber recibido los sobresueldos. Igual, sobre esto que la gente pregunta en las redes sociales, las valoraciones y opiniones del diputado José Urbina. Ya regresamos. El calor y el sudor pueden provocar... Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23 en este lunes 16 de agosto del año 2021. Seguimos conversando con el diputado José Urbina. Precisamente habíamos dejado una interrogante allí sobre esto, ¿no?, que decían de los fondos a la ONG, pero también le damos un poquito de contexto, a ver si me ayuda producción con el apoyo número 3, que es bien interesante, ¿no?, lo que decía en el 2017 la diputada Lorena Peña, que era presidenta de la Asamblea Legislativa y además presidenta de la Comisión de Hacienda, donde en aquella época sí decía que los sobresueldos eran ilegales, pero luego, años después, en el 2021, decían que hoy sí eran legales. Esto para tener una opinión del diputado José Urbina. Veamos. Y solo entre ellos tres se llevaban como $300,000 al año, secretamente. Por ejemplo, hay uno ahí que creo que es cardenal, recibía $10,000 mensuales. Luego aparece, creo que la más barata, no, el más barato ahí de esos tres es Ávila, ¿verdad? Porque él cobraba $5,000 mensuales bajo de agua. Y la viceministra, fíjese bien, ¿cuánto cobraría el ministro? La viceministra de Cancillería, que era la diputada Escobar,
que yo miro que hasta grita hablando de decencia ahí, pues cobraba 7,000 de escondidas. Se ha demostrado que tanto los sobresueldos como los gastos reservados son partidas legales que están en el manual de transferencias. A ver, esto me va a permitir también, a ver, Franci, me ayuda. Vea, esta es una de las páginas de Diario El Salvador, ¿no? De algo muy interesante que hoy publica: 20 exfuncionarios de Arena y el FMLN son huéspedes de Mariona y de cárcel de mujeres. Allí lo tiene usted, ¿no? Es decir, estas imágenes eran imposibles hace algunos años, ¿no? Está el exalcalde Ernesto Mason, Calixto Mejía, Violeta Mengíbar, el exalcalde de Zacatecoluca, Francisco Iresi, que fue miembro de la Comisión Política del FMLN, el exministro de Hacienda, es decir, 20 exfuncionarios de Arena y el FMLN son huéspedes de Mariona y de cárcel de mujeres. Gracias, producción. A ver, diputado, ¿por qué contextualizamos así? Porque, a ver, cuando uno ve a una diputada como Lorena Peña decir en el 2017 que los sobresueldos eran ilegales entre esa aparente disputa que tenían, ¿no? Y años después decir que sí son legales, para muchos les parece cinismo, ¿no? Y como ese cinismo el que ocurría, no pasaba nada. Repito, como nos fuimos a la pausa, yo escuché al diputado Romeo Auerbach decir que a él le extrañaba, por ejemplo, que a la Universidad Centroamericana se le dieran $800,000. Él no estaba haciendo juicios a priori, que para eso es la comisión. Pero cualquier salvadoreño dice, eso justifica las críticas desmedidas que la UCA, ¿verdad? El señor Tojeira hace contra el presidente y el gobierno y muchas cosas más. Y otros dicen que van a haber muchas sorpresas ahí, que no deberían de ser sorpresas, sino que es el proceso de que los salvadoreños quieren conocer en ambas comisiones. José. Mire, este es un buen punto de análisis, Medardo. Obviamente cuando uno ve que hay un cambio de discurso de acuerdo a los vientos de la fortuna, como ahora ya no le favorece, entonces ahora sí son legales los sobresueldos. Pero la suma total en sobresueldos, estamos hablando que solo en el gobierno de Antonio Saca, de la partida secreta se usaron $300 millones. Eso es lo que conocemos. Seguramente si se escarbara un poco más y si la justicia hubiese funcionado y los mecanismos de control hubiesen funcionado efectivamente, tendríamos más exfuncionarios presos. Esa lista sería mucho más grande, no solamente 20, porque hay muchos que se dedicaron a robar durante mucho tiempo, no se dedicaron a servir en diferentes áreas, en diferentes ministerios. Usted recuerda los escandalosos sucesos del robo del dinero del Hospital Rosales, las cosas irregulares que hubo en el Seguro Social, ahí también hubo denuncia, el Boulevard Diego de Holguín, ex Diego de Holguín. Miren, el Boulevard Monseñor Romero, cuando se comenzó a construir, ustedes recuerdan todas las irregularidades que hubo en el principio. Y así, en todas las obras que hacían, todo era corrupción, todo era negocio. Si hubiese funcionado la justicia, tendríamos realmente muchas más personas presas. Pero como se protegían, y en el discurso, por ejemplo, de la exdiputada, claramente en ese cambio, sí, hoy son legales, sí, porque se está tocando a los compañeros, pero cuando ella dijo que eran ilegales, en ese momento sabemos que todos estaban beneficiando de ese mecanismo. Y no solamente era el sobresueldo, que ya les dije es muchísimo dinero, sino cómo se ha venido robando el dinero de la población en los distintos ministerios para beneficiarse ellos. Y uno se pregunta, ¿y nunca alertó Corte de Cuentas? ¿Nunca alertó la sección de probidad que había incremento en los patrimonios de ellos? Porque si una persona recibe como sobresueldo $15,000 mensuales, sí, ¿no te parece sospechoso que sí, hay que alertar? Miren, este señor está recibiendo dinero sí, y no lo está justificando. Y lo peor, y tú lo dijiste al principio, y lo peor, ¿qué ejemplo le daba a todo el gabinete el exsecretario jurídico de la presidencia? Si él es el abogado del gabinete, el asesor del presidente, el asesor legal,
que tenía que hacer bien las cosas. Pero imagínense qué contradicción, que el asesor legal, el secretario jurídico de Antonio Saca, era el primero en cobrar sobresueldos. ¿Qué ejemplo le iba a dar a los otros ministros? A todo el gabinete. O sea, realmente hacían una piñata con el dinero de la población. Hicieron realmente patrimonios grandes y mucho dinero que seguramente no solo está en El Salvador, sino que lo han sacado del país. Pero lo que estamos haciendo ahora es trabajando para recuperar algo de todo eso. Y con el tema de la no prescripción de los delitos, sí, para aquellos que decían, ya nos salvamos porque cometieron actos ilegales hace 30 años, hace 25 años, bueno, también la justicia los va a alcanzar. No van a escapar de la justicia. Sobre este tema, está diciendo el diputado Shafik, diputado Urbina, Fundaspad, el diputado Shafik, sí, que cuando el diputado Khaled le decía, tal año 100,000, tal año 100,000, total, ahí en Cámara... 700,000. 700,000, ¿verdad? Sí. Siendo el diputado, la junta directiva de Fundaspad, todos del FM, pero para ellos, lo que él dice de Fundaspad, apoyaba proyectos para escuelas, alcanzaban un número bastante grande de personas. Y además decía esto que quiero su opinión. Yo estoy plenamente convencido de que ellos, evidentemente se refiere al gobierno, tienen el borrador inicial de lo que van a sacar. La pureza está del lado de ellos y los impuros están del otro lado. Es una comisión para justificar lo que ya tienen, dice el exdiputado Shafik Handal. José. Mira, es una desvergüenza que exfuncionarios se expresen de esta manera. No quieran sorprenderle la buena fe a la población salvadoreña. Que una ONG la creen miembros de un partido que estaban en la asamblea y que ellos mismos se autorizaban los fondos. O sea, eso francamente a todas luces es un acto ilegal, es un acto de corrupción. Yo les voy a decir algo, población salvadoreña. En salud le dieron dinero a muchas ONG afines a ellos. ¿Y ese dinero para qué era? Porque rezaba a ellos. Ese dinero no era para hacer servicio social o para mejorar las condiciones de vida de la población. Yo aquí lanzo una interrogante para esos viejos políticos. ¿Por qué no le dieron más presupuesto al Ministerio de Salud y mejorar las condiciones de los pacientes en lugar de darle el dinero a las ONG relacionadas a salud? ¿Por qué no le dieron más dinero al Ministerio de Educación en lugar de darle dinero a las ONG relacionadas a la actividad de educación? Las escuelas cayéndose, pero preferían darle el dinero a consultorías, y este es otro tema, le pagaron $500,000 a una consultora solo para investigar en qué condiciones estaban las escuelas, y se la dieron a un pariente también de un exministro. Sí. O sea, el dinero se lo repartían entre ellos. En lugar de mejorar el Ministerio de Educación, en lugar de mejorar las condiciones de seguridad, el dinero se lo daban a ONGs que supuestamente iban a hacer funciones de seguridad ciudadana, de labor educativa. Francamente, estaba todo el Estado en función de intereses de un pequeño grupo político. La población nunca iba a ver la luz, nunca iba a tener un trato digno, nunca iba a tener un hospital digno si hubiésemos seguido con ellos. 30 años no les parece suficiente para hacer los cambios, pero sí cambiaron los patrimonios de ellos. Ese es el problema, que como ellos controlaban Corte de Cuentas y la sección de probidad, nunca vamos a conocer realmente cuánto dinero se embolsaron. Nunca lo vamos a saber, Medardo, si nadie te controlaba. Sí, seguimos conversando con el diputado José Urbina. A ver, en Diario de Salvador hay una entrevista de fondo de Alexia Rivas, que es la presidenta de la comisión que investiga los sobresueldos. Ella dice, esto no es una persecución, no es cacería de brujas, y aclara, según la comisión especial, de las 360 ONG que recibieron fondos, hay más de 50 que están vinculados a partidos políticos y exfuncionarios. Ese es un gran dato. O sea, hay más de 50 que están vinculados a partidos políticos y exfuncionarios. Eso significa que no nos vayamos a sorprender de lo que va, bueno, sí sorprender un poco con tristeza, ¿verdad? Claro. De cómo uno puede verlo allá, por ejemplo, en la zona de donde uno es, ¿verdad? La exdiputada del FMLN tenía su ONG y es casi seguro que va a salir allí, ¿verdad? A partir de esta valoración
de la presidenta de la comisión que investiga las ONG, que más de 50 estarían vinculadas a partidos políticos. Interesante este dato, diputado Urbina. Es que era la mafia política. La vieja mafia política ocupó el poder realmente para beneficiarse. Y hay varios niveles de beneficio, porque para eso sí tuvieron tiempo. Sí. Ellos dicen que no les alcanzó 30 años para hacer los cambios en el país, pero sí fueron muy diligentes en hacer negocios. Hay varios niveles para los negocios que hicieron. Primer nivel, desde la Asamblea Legislativa se repartían el dinero y ellos decidían cuánto dinero le iba a dar a la fundación o a la ONG vinculada a Arena, al FMLN o a otro partido. Ese era el mecanismo en la Asamblea, pero desde ahí también se repartía dinero. Obviamente ahí se autorizan los presupuestos para los ministerios. También dentro de los ministerios ocurría lo mismo. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, nos dimos cuenta que del presupuesto del Ministerio de Salud también se le entregaba, este es otro nivel, se le entregaba dinero a ONGs relacionadas a la actividad de la salud. Ese era otro nivel. Pero también en las alcaldías ocurría este fenómeno. Desde las alcaldías se hacían convenios para darle dinero a ciertas ONGs, incluso se construían patronatos, le daban dinero y ese dinero al final regresaba a los mismos alcaldes. Eso pasó, por ejemplo, en Santa Tecla. Sí. Tú lo sabes, el alcalde Dawison, a la esposa puso como presidenta del patronato Pro Familia, la alcaldía le daba todo el dinero a la esposa del alcalde y de esa manera el dinero quedaba entre la familia. Es que fueron totalmente sinvergüenzas. Y a mí me gustaría saber un poco más, porque las alcaldías poco hemos conocido toda la corrupción. Hay otro tema ahí en las alcaldías. Si lo hicieron con la Asamblea Legislativa, imagínate todas las alcaldías que administraban estos partidos políticos. Claro. Ya me acordé, la gente me encanta cómo está pendiente. Alma Cruz se llama la exdiputada del FMLN en La Paz, que tenía su ONG, y también el exdiputado David Rodríguez, que tenía su ONG, y evidentemente a partir de esta valoración que nos deja la diputada Alexia Riva y los comentarios obviamente del diputado José Urbina, hay muchísimo que los salvadoreños vamos a seguir viendo y que nos puede dar muchísima extrañeza, repugnancia. Y alguien me decía ayer, es que es increíble lo que hicieron con el Estado, diputado Urbina. Sí, bueno, para combatir realmente todos estos actos ilícitos, todos estos actos de corrupción, se necesita un gobierno valiente. La razón por la que han atacado desde el inicio de su historia política al presidente Nayib Bukele es porque él ha roto todo ese modelo de gobernabilidad corrupto y se ha dedicado a trabajar por la población. Esa es la diferencia. Por eso es que atacan tanto al gobierno del presidente, porque está haciendo todo lo necesario para que la población tenga condiciones dignas. ¿Cuál era la lógica de ellos? ¿Por qué cree usted que nunca se mejoró el sistema de salud? Porque ahí siempre han habido mafias y negociadores con la salud, sobre todo en los hospitales, en gobiernos anteriores. Como el sistema de salud no servía, el negocio estaba en mandarlos al sector privado, a los hospitales privados, a las clínicas privadas. Y si no, pregúntese usted por qué alrededor de un hospital público hay una gran cantidad de establecimientos ofreciendo servicios que debería de resolver el mismo hospital, pero no. Siempre en los hospitales había alguna máquina que no funcionaba. Y los médicos que decían, mire, aquí pasando la calle, le voy a dar esta recomendación y hasta un descuento para que le hagan ahí el examen. Incluso aunque la máquina estuviera funcionando, porque encontramos casos así, de máquinas nuevas embodegadas, dañándose y pudriéndose, con tal de sacarle el dinero al bolsillo a los pacientes. Así funcionaba eso. Nunca iban a mejorar el sistema de salud porque si no se les venía abajo el negocio que tenían con el sector privado. En la seguridad era lo mismo, nunca iba a mejorar los índices de seguridad porque siempre estaban haciendo negocio con todas las empresas de seguridad. Además le daban dinero a muchas ONG relacionadas a ese mismo tema. En el tema educativo lo mismo. Nunca iban a mejorar el sistema educativo, pero sí le daban dinero a algunas instituciones privadas que a usted le cobran, no es gratuito, como la UCA, por ejemplo. Sí. Entonces, en lugar de mejorar el sistema público de educación, le daban dinero porque no le bajaron la cuota. A universidades privadas. O sea, no tiene ningún sentido eso. ¿A quiénes estaban beneficiando? Esas son las interrogantes. Ok,
abordado lo suficiente este tema. Mañana es martes, mañana hay plenaria en la Asamblea Legislativa. Nos comentaba, diputado, lo vimos defender la pieza o argumentar sobre la pieza, sobre esta iniciativa de la primera dama. ¿Cómo se llama el proyecto? Ley Nacer con Cariño. Cuéntenos cómo va esto, si hay posibilidades de que entre las buenas noticias que los salvadoreños tengan el día de mañana existe la aprobación de esta iniciativa, sobre todo porque son de esas cosas que no se ven, ¿verdad? Es decir, es inversión sociales en la familia, Salvador. Estoy seguro que usted y yo nacimos con dificultades, ¿verdad? Como decían allá, apenitas estamos aquí, pero hay otros que han tenido grandes dificultades, siguen teniendo grandes dificultades al momento del parto. ¿Qué es lo que busca la primera dama con esta iniciativa, diputado? La iniciativa de la primera dama, Gabriela de Bukele, lo que busca es hacer justicia con la madre y su niño. Ella tiene una visión integral de la política Crecer Juntos. Entonces, la ley Nacer con Cariño tiene aspectos muy innovadores que por primera vez le va a permitir a las futuras madres tener a sus niños en condiciones dignas. La primera característica de esta ley, Medardo, sí, es el derecho a la intimidad, a tener una atención personalizada. ¿Qué significa esto? Que la atención sea para cada madre en un espacio digno solo para ella. Pero lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en los hospitales es que en una misma sala hay 20, hay 15 o hay 10 madres teniendo sus hijos, 10 partos simultáneamente y ni siquiera hay una cortina, no hay nada que los separe en el mismo espacio. Entonces, una atención personalizada. La otra característica es un parto respetado, que tenga todo el respeto del personal de salud, y el respeto no solamente tiene que ver con la buena atención del personal de salud, sino que además que haya una adecuación en la infraestructura de cada establecimiento de salud para atenderla dignamente. Entonces se va a hacer la inversión porque la ley contempla también los recursos necesarios para que cada hospital tenga una zona específica para poder atender a todos los partos. La otra característica es que la madre va a poder decidir quién le va a acompañar en ese momento de parto. Por mucho tiempo eso no ha ocurrido así. Es más, a veces el padre de familia conoce a su hijo hasta el siguiente día o hasta los 2 días. En cambio, ahora la madre va a poder decidir si ella quiere que lo acompañe el esposo, su padre, una hermana, la persona que ella decida. Y lo que busca entonces la ley es ese momento que sea un momento tan agradable para la madre, que tenga toda la seguridad y que tenga toda la información, que ese es el otro aspecto. Sí. Va a haber una estrategia para educar durante y después del embarazo, todo el proceso, para asegurar que este niño nazca sano. Va a haber un buen control, un buen seguimiento. Entonces eso, un parto respetado para que las madres realmente tengan condiciones dignas como debió ser siempre. A ver, muy interesante, ¿no? Porque cuando usted escribía el hecho de que la madre va a decidir quién entre sí, al momento del parto. Eso va a haber una... Pero yo conozco que en los hospitales privados sí puede tener derecho el hombre, ¿verdad? Es decir, el padre. Pero imagínate esto, llevarlo tú al sistema público, va a tener una conexión de los papás extraordinaria, evidentemente. Entre otras cosas que puede rescatar de lo que usted decía, diputado. Sí, lo que ocurre es que actualmente, o lo que ha pasado siempre, es que incluso en el momento en que nace, la madre ni siquiera tiene el contacto piel con su hijo en ese momento. Sí. Sino que a veces se lo quitan, no le dan mayor información, y eso va a cambiar. Hoy el niño nace y de una vez va a poder abrazarlo. El contacto piel con piel en esos primeros minutos es fundamental. Va a tener su propio espacio personalizado, atención personalizada. Va a poder ser atendida en todo el proceso, va a poder recibir información en todo el proceso. Entonces, lo que buscamos con esto, y obviamente hay una estrategia también para que impacte a todo el país, ¿verdad? Sí. No solamente a las grandes zonas urbanas, sino a todo el territorio. Va a ir, evidentemente, sí, es un
proyecto, un decreto innovador, pero por las mismas dificultades económicas que ha sido encontrado el país, lo que se inyecte en términos económicos para este proyecto va a permitir que se vaya desarrollando, como usted muy bien decía, por etapas, por fases, ¿verdad? Pero solo iniciar es una absoluta bendición, sin lugar a dudas. Sí, esto pasa por varias cosas. Primero, se va a contratar más personal sanitario que tenga que ver propiamente para la atención del parto, que haya más personal de salud, eso es muy importante. Que desde la entrada, y esto es una política, esta ley va a permitir que desde la entrada una madre tenga toda la atención, que cuando llegue al hospital el vigilante no sea un obstáculo, porque tú sabes que hasta ese ha sido un problema. Hasta el vigilante le pregunta al paciente: ¿y usted a qué viene al hospital? Estas preguntas absurdas muchas veces las han enfrentado los pacientes. Todo eso va a cambiar, es decir, es una estrategia nacional y, como bien lo dice Medardo, va a llevar un tiempo para que entre en vigencia. Se ha dado 6 meses. Ok. 6 meses para que puedan hacerse las adecuaciones necesarias y el Ministerio de Salud tenga, bueno, no solo el Ministerio, sino que esto es todo el sistema de salud el que va a tener que adecuarse a esta ley. Van a tener 6 meses para hacer la nueva infraestructura, la contratación de nuevo personal para poder atender dignamente a todas las madres como debió ser siempre. Ok. Hemos conversado esta mañana del lunes 16 de agosto con el diputado José Urbina. Hay mucho trabajo. Sus palabras finales, José, para continuar en la Asamblea Legislativa. Bueno, esta es la Asamblea que por primera vez se trabaja de lunes a viernes, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se espera esta semana? Y su mensaje final. Sí, bueno, decirle a la población salvadoreña que agradezco personalmente todo su respaldo, todo su apoyo al trabajo que estamos haciendo. Tenemos presión para que otros grandes temas se puedan mover. Sabemos que están pidiendo reforma de pensiones, que están pidiendo la ley de agua, que ya va en camino, y otros temas. El tema del salario mínimo ya se resolvió. Nosotros estamos trabajando y asegurándonos que durante este tiempo para el cual ustedes nos eligieron, 3 años, que todavía nos quedan 2 años un poco más de 2 años y medio, garantizar que cumplamos la tarea que ustedes nos encomendaron: servirles dignamente, trabajar honradamente, como los principios básicos que nos enseñan en la casa, hacer lo correcto, hacer lo justo, y después de 3 años decirles: población salvadoreña, les hemos cumplido. Yo me comprometí en temas muy importantes. En el tema de salud ya lo estamos haciendo, y en este tema de salud vienen otros grandes temas que poco a poco se van a ir conociendo. En el tema educativo también viene una gran reforma importante. Estas son otras cosas que van a impactar a la población salvadoreña. Vamos a seguir apoyando el gobierno del presidente Nayib Bukele para que todos los servicios públicos sigan elevando su calidad y así la población esté satisfecha y con la certeza de que estamos trabajando para dignificar todo su trabajo y puedan vivir pues en un país mucho más seguro, con mejor acceso a educación, con mejor acceso a salud y todos esos grandes temas que en el pasado no tuvieron la oportunidad de tener acceso. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga, y si me permite, por favor. Yo tengo un espacio donde yo hago un análisis todas las semanas, los días miércoles a las 7 de la noche en mis redes sociales. Yo voy haciendo un análisis de lo que ocurre cada plenaria, cada martes. Así que los miércoles a las 7 de la noche los invito a poder estar pendientes de mi programa. Me pueden encontrar como José Urbina Diputado en YouTube. Pueden suscribirse, y en Facebook también como José Urbina. Ahí estoy a la orden, y muchas bendiciones para ustedes. Gracias, diputado, le agradezco mucho. Gracias a ti. Muy bien, gracias, diputados, y a usted gracias por su sintonía. La entrevista queda colgada ahí en todas nuestras plataformas, aunque alguien me decía que no estaba en Twitter. Bueno, probablemente va a aparecer ahí, pero está allí en YouTube y en Facebook. Lo veo mañana a las 6:30 de la mañana.